Así que cuando era un niño, mis primeras vivencias musicales, no sé cuán buenas fueron, era bastante pequeño. Mi madre me registró para clases de piano y siendo un niño pensé que estaba atrapado en esto. No lo elegí, simplemente me vi envuelto en ello. Así que era el niño que no practicaba, no llevaba la música a casa, solo intentaba salir adelante y eso duró un tiempo. Al mirar atrás, agradezco haber estado en eso y desearía haber sido un poco más maduro. Mi próximo paso en la música fue cuando nos mudamos. Estaba en 5º grado, a punto de empezar, y en 5º grado comenzamos la banda. Así que en verano, antes de que comenzara la escuela, fuiste a la escuela, conociste al director de la banda y hablaste sobre los instrumentos. Y fui y dijeron, ¿qué instrumento quieres tocar? Y dije, saxofón. No sé por qué dije saxofón, me gusta el jazz, así que tal vez fue eso. Solo quería tocar el saxofón. Y el director de la banda dijo que los mejores saxofonistas, eso es genial, comienzan con el clarinete. Esa es la forma de aprender saxofón. Así que seguí. Y de repente soy un tocador de clarinete. No sabía que solo lo dijo porque quería más músicos de clarinete, incluso un chico. Después consigues tus instrumentos y comienzas a practicar en casa solo. Estás pasando por las escalas, rompiendo tus cañas y haciendo ruidos raros, haciendo todo ese tipo de cosas. Comienzas con las canciones de Hot Cross Buns que tienen 3 notas o Mary Had a Little Lamb en esa categoría. Pero luego te unes al gran grupo que tiene entre 50 y 70 personas. La orquesta completa se reúne en la escuela y comienzas. Y algunas observaciones para cuando sucede el gran grupo. Una es que suena horrible. La idea es que cometiste todos tus errores en casa y no todos están cometiendo errores, solo hay errores. Suena muy mal al principio. Lo otro es que no sé qué está haciendo el director de la banda, el conductor, porque nadie les presta atención. Solo miras la música, asustado, viendo a la gente a tu lado, intentando salir de esto. Y lo último es que hay un orden. En esa sala de banda hay una clara división del trabajo. Todos aprenden desde el primer día, simplemente lo captas por ósmosis. Las cuerdas son lo más importante en la sala y entre ellas los violinistas son los mejores. Ellos son el escalón más alto en la sala y luego bajas por todas las cuerdas antes de llegar al siguiente nivel, que son los metales. En la cima de los metales están las trompetas. Son geniales y están ahí. Luego bajas por los metales. En nuestro caso era el tubista. No tengo nada en contra de los tubistas, pero para nosotros era un poco el raro sentado en la esquina. Eso fue. Y luego bajabas al escalón más bajo de todo, que eran los instrumentos de viento madera. Y el último escalón de ese nivel eran los clarinetes. Ahí estaba. Lo comparto porque en muchos sentidos es una representación de hacia dónde vamos en 1 Corintios hoy. Estamos en una serie de 1 Corintios y Pablo observa los problemas de la iglesia. Y esta mañana nos va a presentar un tema sobre los dones espirituales en el que vamos a profundizar durante un buen tiempo en el próximo mes y medio. Y él introduce este tema de los dones espirituales como si estuviera entrando en un salón de música de 5º grado. Él entra en la sala y es un completo desorden ruidoso. Hay personas que no tocan ningún instrumento como si fueran demasiado geniales para los dones espirituales. Simplemente están en un rincón. Y todos los demás están usando sus dones de una manera desorganizada y llena de errores, chirriando sin ninguna unidad. Nadie mira al director. Nadie está mirando al director de los dones espirituales. Existen clasificaciones como si algunos dones espirituales fueran más importantes que otros. Así que hay división y divisividad y nada suena bien. Y Pablo dice, espera, espera, espera. Hablamos de un regalo celestial colocado dentro de nuestras almas para que los propósitos de Dios reflejen su gloria en este mundo. Esto es muy significativo. Necesitamos hacer una pausa y aprender qué son los dones espirituales y cuál es su propósito, dice él. Hemos estado en esta serie de sermones, Buenas Noticias para el Mundo,
Hoy llegamos a 1 Corintios 12 mientras hemos estado explorando 1 Corintios y al llegar a este punto, Pablo nos va a decir que estos dones espirituales son un testimonio de la existencia del Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios que vive y a quien servimos. Así que tomemos nuestro texto y comencemos en 1 Corintios 12. Dice, ahora, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que estén desinformados. Sabes que cuando eran paganos fueron guiados hacia ídolos mudos, como fueron guiados. Por lo tanto, quiero que entiendan que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice jamás que Jesús es maldito. Y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor, a menos que sea en el Espíritu Santo. Pablo empieza esta reflexión sobre los dones espirituales, contrastando entre las religiones hechas por el hombre del mundo, los ídolos mudos de las religiones del mundo, de obras, de actos, de legalismo y ley, y tratan de crear algo por nuestros propios esfuerzos, y la obra de un Dios vivo, santo, vivo, poderoso, lleno de espíritu que respira a través de las personas. Y él dice, esta es una diferencia dramática en la manifestación del Espíritu de Dios en ti. Esto prueba que hay un Dios al que servimos que está vivo, que actúa, que nos toca, que se manifiesta en nosotros, que transforma el mundo por medio de nosotros. Esto no es una religión de ídolos silenciosos. No se trata de nosotros usando nuestro carisma para crear algo por nuestra propia fuerza y poder. Este es el espíritu de vida que ha venido con poder y te ha distribuido dones. Si estás en Cristo, si has recibido a Cristo, si confías en Él, no es solo una fe distante. Es el trabajo del Espíritu de Dios en ti, incluso en tu habla para declarar la verdad de Cristo. Eres instrumentos que alaban la gloria de Dios, glorificándolo. Somos parte, una fe que no cree en un Dios lejano, sino en un Dios cercano, un Dios que está vivo y que trabaja en y a través de nosotros. La diferencia fundamental entre adorar un trozo de madera o piedra y el verdadero Dios vivo es que Dios está vivo. Y al venir a Él, Él pone su espíritu en nosotros, nos cambia desde adentro y nos otorga dones espirituales. Y prosigue entonces en el verso 4. Existen diferentes tipos de dones, pero es el mismo espíritu. Y hay variedades de servicio, pero el mismo Señor. Y hay variedades de actividades, pero es el mismo Dios quien las capacita a todos en cada uno. Pablo dirá, necesitamos mirar al conductor. Debemos mirar, se repite 3 veces, hace referencia a los dones, los llama de 3 formas distintas, variedades de dones, de servicio y de actividades, dones diversos pero el mismo Espíritu, servicios variados pero el mismo Señor, actividades distintas pero el mismo Dios. Escuchas la Trinidad ahí, ¿verdad? Un hermoso pasaje sobre la Trinidad que habla del Espíritu, luego del Señor Jesucristo y Dios el Padre. Normalmente los decimos en el orden opuesto diciendo Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aquí Pablo menciona específicamente Espíritu, Hijo y luego Padre. Pero nos está guiando a entender que hay un conductor. En realidad, el compositor de la música, el director de la orquesta y la música son todos la misma persona. Así que dice que debemos mirar al conductor. Él decidió qué regalos poner dentro de qué personas. Este instrumento te ha sido dado por orden divina para sus propósitos. No solo hablamos de dones espirituales en muchos aspectos, comparo al Espíritu Santo con la música como una de las artes. En otras palabras, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si alguna vez escuchamos a Dios, es el Espíritu Santo lo que estamos oyendo. Si alguna vez sentimos la presencia de Dios,
es el sentimiento del Espíritu Santo lo que estamos sintiendo. De hecho, hay algo interesante con la música en la que puedes observar a un instrumentista, a un vocalista o simplemente a alguien conduciendo su auto con música. Hay un lugar en el que tocas música, donde la música te toca y un ritmo empieza a moverse en tu alma y lo sientes. Si alguna vez pensaste que el volante es un instrumento, lo has sentido antes. La música empieza a tocarte y hay una verdad en eso. Los dones espirituales son instrumentos que tocamos, pero en el sentido más profundo es cuando el Espíritu nos toca a nosotros y nos convertimos en el instrumento. Y el Espíritu nos juega. Y Pablo dice que si vamos a considerar los dones espirituales, debemos mirar al director, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el lugar de inicio para los dones del Espíritu. Y luego nos contará qué son esos dones. Voy a leer el versículo 7 en este momento. Regresaremos al versículo 7 porque aquí es donde desentrañaremos las 4 verdades clave de este pasaje. Pero presta atención a lo que dice en el versículo 7. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien de todos. El Espíritu está presente en ti. Si sigues a Jesucristo, Él te ha sido dado y se manifiesta en tu vida. Para el bien de quienes te rodean, para el bien común. Y luego comenzará a explicar cuáles son algunos de esos dones. Si estás aquí y te preguntas, ¿cuáles son esos dones? ¿Cómo se ven? ¿Cómo puedo saber cuáles son los míos? Y Él nos ofrecerá una especie de muestra de algunos de esos dones. Voy a compartir otras listas de regalos para que tengas una idea. Y mientras escuchas esto, quiero que estés atento y discerniendo e incluso orando. Dios, ¿es este un regalo que me has dado? Pablo está aquí. Vamos al versículo 8. 4. Uno recibe del Espíritu la sabiduría. A otro la expresión de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro se le da fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanación por el único Espíritu. A otro el poder de hacer milagros. A otro la capacidad de distinguir entre espíritus. A otro diferentes lenguas. A otro se le otorga la interpretación de lenguas. Todos estos son empoderados por un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno individualmente como Él quiere. Es un trabajo del Espíritu de Dios que nos otorga estos regalos según su voluntad, porque es bueno y para el bien del pueblo de Dios. Ahora permíteme llevarte a otras listas. Puedes recorrer toda la Escritura y parte del beneficio de esto es que comienzas a tener una idea y ninguna de estas listas es inclusiva de todos los regalos. En realidad, diríamos que aunque juntaras todas las listas, solo sería una nube. Te da una idea de los dones que el Espíritu puede otorgar. Es posible que existan dones que van más allá de lo directo. Dones que se encuentran en el Espíritu. Pero primero, escuchemos Romanos 12, que agrega a esa lista. No leeré Romanos 12. Añade a esa lista profecía, servir, enseñanza, exhortación, dar, liderar, compasión. Y el final de 1 Corintios 12, el mismo pasaje en el que estamos, de hecho estará en este texto la próxima semana. Él añade estos dones apóstoles, ayudas, gestión. En Efesios 4 hay otra lista de regalos que menciona el evangelismo y los pastores. Y también hay otra lista en 1 Pedro 4 que puedes consultar. Y en realidad no hay dones adicionales en esa lista específica. Pero esto nos proporciona una comprensión y la invitación del Espíritu de Dios que distribuye y nos otorga estos dones como Él quiere. Y podemos hacernos la pregunta, pero ¿qué es un don? ¿Cómo sé que es dado por el Espíritu? Y puede haber un par de maneras de discernir esto. Todos hemos sido dotados, tanto creyentes como no creyentes, como portadores de la imagen de Dios, de talentos naturales en nuestras vidas. Todo el que nace tiene talentos naturales en su vida.
Y hay algo bueno que muestra la gloria de Dios a través de toda su creación, a través de todos los seres humanos. Y a veces, cuando Dios da dones espirituales, transforma esos talentos naturales y los convierte en combustible para cohetes. Y hay esta magnificación, este aumento sobrenatural de los dones naturales que se convierten en dones sobrenaturales. Puedes imaginar a personas en mi vida que son naturalmente compasivas, pero cuando el Espíritu de Dios entra, se vuelven extraordinarias. Hay esta compasión casi divinamente designada que muestran en sus vidas. A veces, los dones espirituales que Dios nos otorga no son en realidad dones naturales. No están ahí. He visto personas que antes de ser cristianas eran egoístas. Gente sin corazón de servicio. El Espíritu de Dios les dio un gran corazón de servicio, una transformación sobrenatural y el don del servicio del Espíritu. Greg y yo reflexionamos esta semana que para nosotros predicar y enseñar no son dones naturales. Son dones divinos para nosotros. Antes de Cristo no estaban en nuestra vida, pero por su misericordia nos dio el Espíritu de Dios y nos transformó de aquellos que no son buenos comunicadores por naturaleza en aquellos que pueden comunicar la palabra de Dios. Dios nos otorga estos dones y los distribuye a través del Espíritu de Dios que los reparte para el bien y la bendición de otros. No es para mí. Si entiendes lo que está pasando aquí y has estado con nosotros en esta serie de sermones, notarás que esto puede parecer un cambio raro en el texto. Si recuerdas, la semana pasada en 1 Corintios 11 tratamos el tema de la división que estaba separando a la iglesia en Corinto. Y puedes mirar este texto y pensar, ¿por qué pasó de la división a los dones espirituales? Pero está justo ahí en el texto. Nos dio dones espirituales para unir lo que está dividido. ¿Sabes cómo lograr unidad? Ama a tu enemigo. Sirve a quien te odia y te desprecia. Usa tus dones para el beneficio de aquellos con quienes luchas. Las divisiones sanan. Unidad se logra en el cuerpo de Jesucristo y todo para la gloria de Dios. El versículo 7 que hemos dejado de lado es el núcleo de todo este pasaje. Por eso quiero regresar al versículo 7 en el centro del texto. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Existen 4 verdades fundamentales en ese versículo que vamos a explorar por un tiempo. A cada uno, número 1, se le da la manifestación, número 2, del Espíritu, número 3, para el bien común. 4. Empezando con ese texto, a cada uno. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien de todos. ¿Lo oyes? Cada cristiano tiene al menos un don espiritual dentro de sí, si no más de uno. No existe tal cosa como un cristiano que no tenga un don espiritual dentro de sí. Puede que no sepa cuál es su don espiritual. Es posible que no utilicen su don espiritual, pero no existe un cristiano sin uno. Al llegar a Cristo, Él pone su Espíritu Santo en nosotros, nos transforma internamente y nos otorga un don espiritual. Un fragmento del cielo, algo tangible del cielo que se coloca en nuestro interior. Es de otro mundo, es algo sobrenatural, no es de este planeta y está en nuestro espíritu. Poseemos un regalo de gracia que reside en nuestro interior. Viene de Dios para hacer una diferencia en este mundo. A veces ves a la gente, se alteran mucho por cosas triviales. No hace mucho recuerdo haber visto a alguien muy molesto en un restaurante porque su bistec no estaba hecho exactamente como lo pidió. Se volvió un gran asunto que todos los que estaban en las mesas cercanas debían saber, ya que el bistec fue enviado de vuelta a la cocina para que lo hicieran bien.
El miércoles salí de la iglesia y tomé el camino de este hacia el norte. No muy al norte, en el camino de este, un coche venía hacia mí y de una de las calles laterales, una de las calles de los pájaros, ya sabes, las águilas calvas, salió un coche de una de las calles laterales y cortó totalmente el paso a ese coche. Se metió justo enfrente y cortó el paso a ese coche. Y el conductor de ese coche que fue cortado, te digo, era una persona muy agresiva, con el dedo en alto, con la ventana abierta, gritando, como quiero decir, ese tipo debía tener la presión muy alta. Hemos estado allí. Nos hemos emocionado por cosas que no importan. Aquí está la cosa. Hay problemas importantes. Existen problemas que separan a las familias y dividen matrimonios. Hay problemas que están desgarrando iglesias y comunidades. Existen conflictos divisivos que generan guerras en el mundo. Ha habido una guerra de luz contra oscuridad desde el principio de los tiempos. Y Dios está reclutando personas que empujarán la oscuridad y brillarán su luz en el mundo. ¿Quieres brillar la luz de Dios? Te sugiero que te sintonices con tu don espiritual. Dios te ha dado un don divino y lo ha puesto dentro de ti para que lo uses en este mundo. Y cada persona tiene un don. Cada creyente. Si alguna vez lo has pensado, debes actuar. Hay un matrimonio en crisis y tú lo ves, podría ser el tuyo. Y no hay forma humana de arreglar esto. Como Dios, tiene que ser tú. Conoces una familia que se está rompiendo, padres que no se hablan con los hijos, hijos que no se hablan con los padres, y piensas, Dios, solo tú puedes sanar esto. Observas este mundo y notas cómo los eventos se desmoronan, tragedia tras tragedia, y reflexionas. La única solución, Dios, eres tú. ¿Vendrías? Te lo ruego, ven. Y Dios nos está diciendo, les he otorgado mis dones espirituales para construir el cuerpo de Cristo y combatir la oscuridad en el mundo. Les he dado manifestaciones tangibles. Si miras al director y tocas en armonía, ¿cómo puede la iglesia hacer la diferencia? Comencemos con el hecho de que todos tenemos dones espirituales, cada persona con un instrumento, cada don espiritual funcionando en este mundo. Puede que seas alguien que no cree, estás curioso sobre Dios, quizás indagas. ¿Has vivido eso? Lees las noticias, ves una historia, sientes un dolor y piensas, esto no se soluciona aquí. Si hay un Dios, esa es la única solución. Te invito a algo. La invitación es que hay un Dios y está vivo. No es un pedazo de madera, no es un ídolo. Y al venir a Él, Él no solo limpia tu pecado, sino que también pone su espíritu en ti, te renueva por dentro y te otorga un don espiritual, al menos uno. Edifica la iglesia y empujar de vuelta las sombras. Asombroso. A cada uno se le da la manifestación. Manifestación, ¿qué es? Esa palabra significa que Dios se manifiesta. Ahora, ¿quién no quiere que Dios se manifieste? ¿Quién no quiere ver una manifestación de Dios? Dios glorioso, fuerte y soberano, viniendo y manifestándose. Piensas, abres las páginas de las Escrituras y dices, quiero experimentar esto. Quiero ver la nube durante el día, el fuego por la noche. Quiero ver cómo se parte el mar rojo. Quiero estar en el Monte Carmelo y ver el fuego de Dios consumir el altar. Quiero ver el sol quedarse quieto. Quiero estar allí para ver a Jesús sanar a los cojos y a los ciegos. Quiero ver a miles alimentados por las manos de nuestro Salvador. Quiero ver la manifestación de Dios. Y lo que Pablo expresa es que Dios se manifiesta así a veces.
Pero no olvides que Él se manifiesta en los dones a través del Espíritu. Siempre. Siempre. Deseamos la poderosa y ruidosa presencia manifiesta de Dios. Y Pablo dice, no te olvides de la voz suave y silenciosa. Dios se manifiesta en el silencio, en una charla, en un acto de bondad. Pienso en Elías, el profeta de Dios, el único profeta de Dios contra los cientos de profetas de Baal, llevado a la cima del monte Carmelo en un enfrentamiento sobre quién es el verdadero Dios. Los profetas de Baal gritan a su Dios sin voz. Dios, Él no llega. Entonces Elías clama a Dios y el fuego de Dios viene y consume el altar. Eso es una señal de la presencia de Dios. Pero no te pierdas lo que sigue en la historia, porque luego Dios lo lleva. Y luego lo coloca en la grieta de una montaña y dice, te volveré a mostrar mi presencia. ¿Y cómo aparece allí? En la voz callada. A veces pienso que no vemos la presencia de Dios en la voz tranquila, en la obra del Espíritu de Dios, en nuestros dones, en nuestro cuidado mutuo, porque buscamos el fuego. Una de las cosas más motivadoras en la vida de un pastor es solo. 1, tú trayendo a tus amigos, y luego 2, escuchando historias de cómo Dios impacta a esos amigos. Esta semana hemos escuchado 2 historias divertidas sobre personas que llevaron a mamás solteras a la iglesia. La historia no trataba de nosotros ni de lo que pasó aquí, sino de lo que sucedió en un encuentro en la guardería. ¿Puedes imaginar lo que es llevar a tus hijos a una iglesia extraña por primera vez y la incomodidad de dejarlos? Ambas mamás expresaron solo el cuidado y la empatía, la humanidad y el amor de saber que sus hijos están bien cuidados, la presencia de la presencia. No lo pierdas. Sucede en nuestros dones espirituales cuando se manifiestan a través de nosotros al cuidar a los demás. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu. No te lo pierdas. No es una manifestación de nuestro carisma, no es una manifestación de nuestra propia bondad, sino una manifestación de Dios mismo en el Espíritu. No adoramos a un Dios que nos separa de Él. Dios, el Espíritu, viene y habita y nos encuentra. Y se muestra en nuestros talentos. ¿Quién no quiere que Dios aparezca? Y el Espíritu se manifiesta mientras se derrama a través de su gente. Nos necesita, pero le gusta usarnos. Nos deja ser instrumentos de su gracia, sanación, reconciliación y verdad. De su bondad a la familia y vecinos en barrios. ¿Quién responde? No los gobiernos, ni la gente, ni las estrategias, sino el Espíritu de Dios moviéndose a través del pueblo de Dios. Esa es la única esperanza que hay. Tal vez estés pensando, no sé qué dones espirituales poseo. Nos gustaría acompañarte en eso como iglesia. Esto es parte de nuestro siguiente paso. Cada semana recibirás invitaciones al primer paso. El primer paso es conocerte, darte una taza, es solo una introducción. Ahora una vela. Vela, o sí, sin taza, pero puedes comer helado en otras copas. Yo dije, en tu vela. Sí, en tu vela. Pero luego avanzas a los siguientes pasos. Los siguientes pasos son parte del proceso de asociación y hay una sección dedicada a descubrir tus dones espirituales. Y hay un examen que debes hacer.
Nos encantaría acompañarte en eso. Los siguientes pasos se acercan el 8 de noviembre. De vez en cuando tenemos un taller completo dedicado a esa evaluación llamado Desenvuelto. A John o a mí o a cualquiera de los ancianos, a cualquiera aquí, nos encantaría reunirnos contigo, hablar y orar sobre los dones espirituales y tratar de ayudar a descubrir cuál es el tuyo. A cada uno se da la muestra del Espíritu. El cuarto principio aquí, para el bien común, para el bien de todos. No sé cuándo la fe fue presionada para convertirse simplemente en algo privado. A veces pienso que hay fuerzas generacionales involucradas en eso. Mi suegra, una mujer de Dios muy dulce y querida, adoraba a Jesús en todos los aspectos. Pero durante el tiempo que la conocí, no creo que orara en voz alta más de 2 ocasiones. Ella no expresaba su fe abiertamente ni con la familia ni con nadie más. Ella servía en la oficina de la iglesia una vez a la semana, pero no expresaba su fe. Hoy siento muchas presiones que hacen que la fe se convierta en algo privado. La fe no es una cuestión privada. Específicamente los dones espirituales. Así que el don de lenguas. No voy a entrar en lo que eso es. De hecho, tenemos 2 semanas en el capítulo 12, una semana en el capítulo 13. Tendremos 2 semanas en el capítulo 14 para hablar de profecía y lenguas, según lo que Pablo dice. Volveremos a esto después. Hablando de las lenguas, diré lo siguiente. Hoy el don de lenguas se utiliza en todo el mundo. Se utiliza principalmente como algo privado entre una persona y Dios. Te garantizo que ningún don espiritual se da para ser usado principalmente como algo privado entre nosotros y Dios. Se otorga para el bien de todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones espirituales sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Me imagino con un tema de gafas, nosotros caminando con grandes copas llenas de dones del Espíritu Santo. Oye, aquí, prueba un poco del mío. Si estamos en un lugar con varios postres, tomaré un poco de cada uno. ¿Puedo probar un poco del tuyo? ¿Puedo probar un poco del tuyo? Compartimos del Espíritu Santo a través de sus dones, ya que nos ha dado expresiones tangibles, tesoros de su presencia en los dones espirituales, en los demás, y disfrutamos de ellos. Y compartimos eso en conjunto. Y luego eso se desborda en este mundo, de vuelta a la imagen de la oscuridad y la batalla entre la luz y la oscuridad. La cosa más tangible que podemos hacer, el lugar de inicio de brillar la gloria de Dios, es funcionar con los dones espirituales que nos ha dado. Y Él ha dado a cada cristiano al menos un don espiritual. A cada uno se le da la revelación del Espíritu para el bien de la comunidad. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? 3 principios rápidos para aplicar de forma práctica. Primero, observa al director. Debemos fijar nuestra mirada en el director. Pablo se esfuerza en decir que el director, el compositor y la orquesta de todo esto pertenecen a Dios. Él es el creador de los dones. Él decide quién recibe los dones y los coloca. Todo esto es obra de Dios. Debemos mirar a Dios. Miremos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para recibir sus dones para sus fines. Necesitamos mirar al director. Por cierto, nuestros dones no deben funcionar solo individualmente. Nuestros dones funcionan en conjunto. Y la única forma en que una banda suena bien junta es cuando todos están en armonía, siguiendo al mismo guía. 1. Mira al director. Número 2. Busca y comparte dones espirituales. Busca y comparte dones espirituales. Encuéntralos. Descubre cuál es tu talento. Aliméntalo y utilízalo. Y después,
Pide más dones. Mira la lista de las Escrituras. Reflexiona sobre lo que Dios está haciendo. Diga, quiero más. Dame el don de sanación, Dios. Eso, deben estar listos para Él. Esto no es un sueño de poderes sobrehumanos. Pero Dios, dame más dones. Mi cumpleaños es este mes y ya un par de veces Débora me ha mirado diciendo, necesito una lista, dame una lista. Sin lista, te dan ropa interior como, dame una lista de lo que quieres. Debemos revisar las listas de los dones del Espíritu Santo leyendo los milagros de las Escrituras. Necesitamos más de eso, Dios. Quiero más milagros, quiero más curación, quiero más poder sobrenatural, quiero más regalos. ¿Puedes derramar dones en mí? Derrama dones en un hermano o hermana a mi lado. Derrama tus regalos en este mundo. Cada vez que lloramos, Dios, solo tú. Puede ser por las cosas más pequeñas de la vida, cosas sin valor. Hoy, en el fútbol de fantasía, John me está jugando. Y solo tiene una oportunidad. Es un milagro de Dios. Por favor, oren. Sí. Él está 0-5, no ha ganado un juego aún y no parece que eso vaya a cambiar pronto. Bromeo, pero todos los tenemos en nuestras vidas. Los poderes de la oscuridad están sembrando semillas en todo el mundo. Hay países en guerra, hay tragedias devastadoras, hay descomposición del gobierno en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras familias. Hay heridas que los seres humanos no pueden sanar. Dios nos ha dado dones espirituales. Búscalos, compártelos. Más de eso, Dios. Observa al conductor, busca y comparte dones espirituales y al final sirve a los demás. Ayuda a otros. Por eso existen los dones. No son para nuestro propio beneficio, y es tan fácil en este mundo tener nuestra visión en nuestras vidas diarias. Dios quiere expandir eso. Ayuda a otros. Utiliza los dones de gracia, los dones espirituales que poseemos para compartir la gracia de Dios con otros, para fortalecer a los demás, para brillar luz y rechazar la oscuridad. Mira al líder. Busca y comparte esos dones y sirve a los demás. ¿Orarías conmigo? Señor, queremos más de ti. Cada uno de nosotros tiene cosas pesadas muy cerca de casa y te requiere. Es verdad, solo tú tienes el poder de sanar. Solo tú puedes borrar el pecado. Solo tú puedes liberar del peso, de la culpa, del miedo y de la vergüenza. Solo tú puedes hacer libres a los demás. Y así te pregunto, que agites tus dones en nosotros como un solo pueblo. Que nos edifiquemos mutuamente y resplandecer y enfrentar la oscuridad se haga cada vez más instintivo mientras tu poder divino nos llena. Así que ven, Señor Jesús, llénanos con tu Espíritu. Ven, Santo Espíritu, llueve sobre nosotros como en Tucson este fin de semana. Inmersión en tu poder para tu honra, para el bien de todos los que están cerca. En el amado nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron juntos, amén y amén. Pongámonos de pie para cerrar con una canción.